Bueno, hola. Seguimos aquí mientras estáis de carnaval. Aquí estamos preparando la próxima clase. La próxima clase que dedicamos a ver una parte del tema 3. El tema 3 habla de las estructuras sociales, es decir, de aquellos componentes que sostienen la sociedad, que mantienen la sociedad en funcionamiento y satisfaciendo las necesidades, las distintas necesidades que tenemos. De la misma manera que los edificios tienen una estructura que los sostiene y que sostiene la vida interior en esos edificios, pues la sociedad tiene también unas estructuras tan invisibles, mucho más invisibles que las de los edificios. Las estructuras de los edificios están ocultas, digamos, tras la pintura, el enfoscado de las paredes, los alicatados, etcétera. Ahí están los pilares ocultos, pero los podemos ver. En el caso de las estructuras sociales ocurre un poco algo parecido, porque las estructuras sociales, como veremos, son en realidad relaciones sociales, interacciones sociales que no se pueden ver, pero las podemos ver encarnadas. Las instituciones sociales las podemos ver encarnadas en organizaciones sociales, en actos concretos. Bueno, la clase, las actividades que hacemos en una clase, en la organización Universidad de Extremadura, en la digamos, dando vida a la institución de la educación, todo eso es visible, por tanto. Entonces podemos ver de alguna manera esas estructuras sociales. En el tema lo dividimos en cuatro. Lo limitaremos, lo reduciremos a dos sesiones. Una primera dedicada a la forma de la interacción social, cuáles son esos componentes básicos que conforman la forma de la sociedad. Después veremos, nos detendremos un poco más en un tipo muy particular de formas sociales, que son las organizaciones formales, porque son las que son más fundamentales en el marco de nuestra vida y en el ámbito de la vida económica. Luego hablaremos de las instituciones sociales y finalmente de la estratificación social, que es un resultado de la propia estructura social. Bien, vamos a empezar, por tanto, hablando de la forma de la interacción social. La interacción social tiene una forma igual que los edificios, que esos edificios cuya estructura está formada por esos pilares, esas jacenas, la interacción social, la relación entre los seres humanos, tiene también una forma, la forma de grupos sociales, la forma de organizaciones formales, la forma de redes sociales. Bien, digamos que son formas que van de lo más simple a lo más complejo, de lo más básico de la sociedad a lo más a aquellas otras formas que son fundamentales para el funcionamiento, como en las sociedades modernas lo son las organizaciones formales. La unidad más básica de interacción o de agrupación humana que existe sería el agregado diádico, dos personas que coinciden en la parada del autobús, que no se conocen entre sí. Eso sería la unidad más básica. Puede llegar a haber interacción social, uno no sabe a qué hora pasa, oiga, ¿a qué hora pasa? ¿Cada cuánto pasa este autobús? Mire, ahí lo tiene escrito, que ahí lo pone. O puede ser más amable y contarle la experiencia, bueno, pero suele pasar con retraso, que va usted al mismo sitio. Pueden establecer relación y puede que ese agregado se acabe convirtiendo en un grupo. Pero en principio es un agregado. Igual que dos personas pueden coincidir, hay cientos de personas y ser un agregado muy numeroso, pero no constituye un grupo social.
¿Por qué? Porque esa unidad básica, que son los agregados, son conjuntos de personas que coinciden circunstancialmente y que no están necesariamente relacionadas entre sí. Cuando estáis en la parada del autobús para venir a la universidad, puede que coincidáis con algún alumno del mismo grupo al que pertenecéis, de esta clase, o de otras agrupaciones sociales de las que formáis parte, que os encontréis con otro de vuestro pueblo que va a estudiar a otra facultad, pero que lo conocéis de vuestro pueblo, o alguien de la pandilla o de la comparsa del carnaval, etcétera. Pero en principio la gente que se encuentra ahí es, por tanto, un agregado, una coincidencia circunstancial que no supone ningún tipo de relación entre sí. Por el contrario, el grupo social, que es la unidad organizativa básica, es una agrupación estable, no es una coincidencia circunstancial de dos o más personas, por supuesto, que se reconocen entre sí y que mantienen algún tipo de relación estable entre sí. Un agregado puede evolucionar en un grupo social. Un agregado pues puede ser un grupo de viajeros, no en el autobús, sino en un vuelo, en avión, que de pronto se encuentran y que, pues bueno, por overbooking, porque han vendido demasiados billetes, pues se encuentran a mitad del recorrido. Pues uno venía de Colombia a Madrid y en Venezuela de pronto lo dejan ahí a parar una noche o dos o tres porque hay overbooking o qué sé yo qué problemas, y coinciden ahí 50, 100 personas en el aeropuerto. Eso me tocó a mí una vez, pues, y eso podría llegar a generar un grupo social. ¿Por qué? Pues porque pueden surgir personas, individuos en ese agregado que empiezan a organizar a esas personas, por ejemplo, para hacer una reclamación. Eso podría llegar a generar una asociación en su momento, y por tanto un agregado puede conducir a un grupo social, pero en principio no es más que ese agregado, no tiene forma social clara. O eso es lo que la sociología tradicionalmente, digamos, el mainstream, la corriente principal de la sociología, ha considerado. Los agregados sociales no les ha prestado mucha importancia. Sin embargo, hay algunos sociólogos, fundamentalmente dos son los que abrieron el campo para el estudio de estos fenómenos, pero algunos otros aislados lo han hecho después, como Gustave Le Bon y Gabriel Tarde. Son dos sociólogos franceses, bueno, que están en la base en el origen de la psicología social, de esa disciplina que está a caballo entre la psicología y la sociología, de corte sociologista en estos casos, pero que precisamente por ese componente un poco psicologista, pues fueron despreciados un poco por la corriente principal. Bueno, estos estaban en el origen de la sociología francesa, cuando Durkheim mandaba, digamos, pudiéramos decir, sobre la teoría, y de alguna manera pues estos autores estaban excomulgados, se podría considerar. Pero han tenido una influencia posterior importante y siguen teniendo. ¿Por qué? Porque hemos ido viendo el desarrollo de lo que hemos llamado la sociedad de masas, el peso que las masas han tenido a lo largo del siglo XX y que siguen teniendo en determinados procesos y fenómenos, pues ha hecho que volvamos la vista de vez en cuando hacia la obra de Le Bon y de Gabriel Tarde. Bien, esta necesidad de tener en cuenta también a los agregados, pues nos hace que podamos hacer una categorización, por lo menos básica, una distinción básica entre distintos tipos de agregados, con los que pueden ocurrir cosas muy diversas. La distinción que haría básicamente, pues teniendo en cuenta algunas de las aportaciones de Le Bon y más de Le Bon que de Tarde en este caso, es entre multitudes y masas propiamente dichas. El término masa y multitud en el lenguaje común es muy habitual que tendamos a confundirlo. Se entiende a veces como sinónimo y probablemente, si miramos en muchos diccionarios, aparecerá como sinónimo masa y multitud. Sin embargo, el sentido técnico que
que le damos es distinto. Llamamos multitud a un agregado multidireccional. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos fijamos en esta fotografía, que puede corresponder pues, a una acera, una gran acera, en una gran avenida, en una gran ciudad, donde van miles de personas simultáneamente entrecruzándose, unas van en una dirección, otras en otra, y cada cual va a lo que va. Aunque los encontremos ahí juntos, en el mismo sitio, ese agregado, como en la cola del autobús, pues unos van a trabajar, la mayor parte, otros van a comprar, otros van a ver a la novia o al novio, otros van a ver a la madre, otros van a pagar una multa, otros a poner una multa. Van a objetivos muy distintos y en ese sentido decimos que son multidireccionales. Paradójicamente, aunque cada cual va en su dirección, sin embargo, es muy improbable que choquen entre ellos. Se producen choques, accidentes, pero es muy improbable, por ejemplo, que choquen entre ellos, a pesar de que cada uno va en una dirección distinta. Es decir, estas multitudes están guiadas por objetivos individuales internamente fijados. Es decir, cada persona que está en esa acera sabe por qué está ahí y se dirige a un objetivo que es distinto del de todos los demás. Bien, esas multitudes se rigen por la razón, es decir, ese análisis, cálculo que les hace, tengo un objetivo, voy a hacer un recorrido, voy a un camino porque voy a tal sitio. Salvo que ocurra una catástrofe, si aquí de pronto estalla una bomba, puede ocurrir de todo, pueden salir en todas direcciones y en mil direcciones y el caos. Bien, frente al agregado multidireccional, a esa multitud, tenemos la masa propiamente dicha. La masa decimos que son agregados unidireccionales. Todos van inicialmente, en principio, en la misma dirección. Y son guiados por objetivos colectivos, todos van al mismo sitio, digamos, externamente fijados. Alguien los convoca, alguien los llama, todos van a ver el partido de fútbol, o a ver el concierto, o a la manifestación correspondiente. Bien, pues esos agregados unidireccionales, esas masas, se rigen básicamente por la emoción. La emoción, van yendo a ver el partido, o a ver a su cantante o a su grupo favorito, o a protestar contra el gobierno o contra quien sea, etc. La emoción empuja a esas masas. En cualquier caso, aun dentro de esas masas que no las rige la razón, sino que las rige la emoción, podemos hacer una distinción, a su vez, entre masas organizadas y masas desorganizadas. ¿Qué es una masa organizada? Pues bueno, pues la que ocurre a un evento, una manifestación. Y ocurre un evento, van y además entran tranquilamente, ven su concierto, luego se van y adiós. O una manifestación donde hay un servicio de orden que canaliza a la gente, hay una autorización, hay un recorrido pactado con la policía y con el ayuntamiento y con el Ministerio del Interior, según etcétera. Frente a esas masas organizadas están las masas desorganizadas, de las que sí que su comportamiento es absolutamente imprevisible. De las multitudes no podemos prever su comportamiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento es endodirigido. Podemos medir su dinámica. Por ejemplo, los análisis de datos, el Big Data, las primeras aproximaciones que se hicieron, utilizaciones que se hicieron de eso que se llama el Big Data, eran análisis de cómo se movía la gente haciendo seguimiento de los teléfonos móviles, de las primeras acumulación de datos que se hicieron. Podemos ver en qué direcciones se mueven, cómo se estructuran, se organizan las multitudes, pero no podemos preverlas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es su objetivo individual. Tienen objetivos individuales que no conocemos. En el caso de las masas, podemos hacer cierta previsión. ¿Por qué? Porque el objetivo es externo. Van en una dirección que se les canaliza. Bien, eso en el caso de las masas organizadas es mucho más fácil. En el caso de las masas desorganizadas, la cosa se complica. Una manifestación que se convierte en incontrolada, una algarada, una revuelta, una revolución que estalla, una catástrofe,
Si aquí de pronto estalla una bomba o se hunde este puente, esto se va a convertir en una masa desorganizada. ¿Vale? Bien, simplemente que quiero que tengáis noción de la existencia de esta, sobre todo porque a veces utilizamos el concepto de las masas y los grupos, mezclamos conceptos, que entendamos que estos son esas unidades básicas de la sociedad. Bueno, ahí tenemos un vídeo sobre que expresa de alguna manera lo que es una multitud en movimiento. Es un fragmento, lo tenéis en la página web, como ya sabéis que esto funciona fatal así, aunque ahí está el enlace en la presentación y lo tenéis en la web del tema. Es un fragmento que extraje de una película de uno de los grandes directores de la historia del cine, Kim Vidor, una película del año 28 que se llamaba precisamente The Crowd, las multitudes. Y entonces, bueno, muestra un poco la llegada. La película es una historia de un joven que llega a la ciudad y bueno, pero ese fragmento muestra muy bien un poco la llegada a la ciudad enorme donde las grandes multitudes se mueven en transporte público, caminando, cómo se entrecruzan de forma aparentemente desorganizada, pero cada cual va a su sitio, en multitud. Van al trabajo, trabajan en grandes despachos, en organizaciones. Bueno, y frente a eso, pues luego vale la pena que veáis este otro vídeo, que bueno, es un fragmento de un noticiario sobre una manifestación las tenemos, lo podríamos haber buscado aquí, pero bueno, en Ucrania, que es muy interesante porque permite ver esas dinámicas que hacen que la masa pueda ir en cualquier dirección en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, pues ahí está la policía más o menos manteniendo, pero de pronto si empiezan a caer cóctel molotov o empiezan a haber agresiones directas, pueden moverse las masas en las direcciones más imprevistas. Bueno, en los últimos años hay un cierto interés en el conocimiento de las dinámicas de estas masas y multitudes. Bien, pues una vez vistas esas unidades básicas a las que no vamos a prestar más atención, vamos a ver el siguiente componente estructural de las sociedades, que son los grupos sociales. Vivimos en grupos sociales absolutamente para todo. Bien, los grupos sociales los podemos analizar, distinguir, categorizar atendiendo a distintos aspectos. La categorización casi más clásica, más antigua que hay es la que hizo un sociólogo americano, también de los fundadores de la psicología social, George Cooley, que hizo una división atendiendo un poco a los lazos, al tipo de lazos sociales y la orientación. Es una categorización que Cooley hacía. Cooley está muy conectado con las teorías de Herbert Mead, con algunas de las teorías de la socialización y de la socialización primaria y secundaria. O sea que cuando vemos grupos primarios, grupos secundarios, de alguna manera tiene una cierta correlación con la socialización primaria y secundaria, aunque no sea exactamente así. Bueno, pues decía que Cooley hacía una distinción que seguimos utilizando y que es fundamental entre grupos primarios y grupos secundarios. ¿Qué diferencia este tipo de grupos? Bueno, los grupos primarios son generalmente pequeños y son no instrumentales. ¿Qué significa esto? No están creados para una finalidad determinada, ¿vale? Es decir, son un fin en sí mismo el grupo. La familia, la pandilla, una pandilla que se crea, no se crea, bueno, podemos decir que se crea para relacionarse, uno entra en una pandilla para relacionarse, hacer amigos a través de otros, pero en sí la pandilla no tiene más fundamento que la propia existencia en sí mismo. Lo mismo ocurre con la familia. Cumplen funciones, pero digamos no se crean de forma instrumental. Los miembros, además, en estos grupos primarios mantienen relaciones
personales y duraderas. Se establecen relaciones personales y duraderas. Frente a eso están los grupos secundarios, que son los dominantes en la sociedad. Digamos que son grupos más externos a nosotros, pero en los que en realidad hacemos más vida a la larga. Los grupos secundarios son medios o grandes, asociaciones, partidos políticos, empresas, colegios, universidades, iglesias. Todo eso son grupos secundarios. Los grupos secundarios pues pueden ser medios o grandes. Puede haber grupos de tamaño pequeño también, grupos secundarios de tamaño pequeño, un club de Boy Scouts o puede tener unidades muy pequeñas, locales, con muy pocas personas, por ejemplo, o un partido político puede tener una agrupación local en la que estén solo, bueno, estos partidos nuevos que están apareciendo ahora, que están formando el marco, que están creando su base, digamos, política en los pequeños municipios, pues a veces, a menudo pueden tener 1, 2, 3 personas. Por tanto, esos grupos pueden ser, pero en general son medios o grandes. Son grupos instrumentales, es decir, se crean para una finalidad. Persiguen fines de interés común para los miembros de ese grupo. Y los miembros no mantienen necesariamente relaciones personales y duraderas. No mantienen necesariamente, pueden mantenerlas. En una empresa pues puede haber grupos de amigos, pero perfectamente puede ser que nadie se conozca fuera de la empresa. Aquí, pues bueno, habéis llegado, estamos conforma un grupo, el aula, el grupo primero, los de primero de economía, que establecéis una serie de relaciones conectadas a la actividad, pero puede que luego no tengáis ninguna relación. Los grupos de trabajo, por ejemplo, o puede que sí, pero no necesariamente, no es necesaria esa relación personal para que el grupo funcione y cumpla la finalidad para el que ha sido creado. Otra forma de analizar los grupos en la sociedad pues, es atendiendo al punto de observación que utilicemos. Bueno, es una perspectiva que es muy fácil de entender. En ese sentido, Tacfel, otro sociólogo, distingue entre intragrupo y exogrupo. Y es muy fácil. El intragrupo son los nuestros, los grupos a los que pertenecemos. Los exogrupos son los otros grupos a los que no pertenecemos y que pueden tener intereses opuestos a los propios. El intragrupo reclama apoyo y lealtad al grupo. El exogrupo es aquel grupo al que a menudo estamos enfrentados. La empresa con la que competimos, la pandilla con la que peleamos. Otra perspectiva para analizar los grupos es desde una perspectiva más formal, buscando un poco la geometría de la sociedad, las unidades básicas. Georg Simmel, uno de los primeros grandes sociólogos alemanes, intentó pues, estructurar, analizar esas unidades formales mínimas de la sociedad, así definió las díadas y las tríadas, que serían las unidades con átomos. Cada individuo podemos considerarnos un átomo social, y esa idea del átomo social está muy presente en las teorías más clásicas de la sociología. Pues la díada, que estaría formada por 2 personas únicamente, un átomo social, y la tríada por 3. Serían las unidades básicas, porque lógicamente uno con uno mismo, bueno, hay quien tiene un montón de gentes en la cabeza, pero vamos, en general, uno con uno mismo no forma un grupo. Bien, pues esas díadas mantienen relaciones muy intensas, más intensas. Pues lógicamente, porque si es un grupo de 2, la relación es solo entre 2. Pero la pervivencia es mucho más precaria. Pueden surgir conflictos entre esos 2, puede competir, etc. Sin embargo, con la siguiente unidad básica,
el salto que se produce de complejidad en la tríada, en la medida en que las relaciones pueden ser variables, pues tiene más estabilidad esa unidad básica. Allí donde pues, pensemos el piso, por no pensar en otro tipo de relaciones, pero pensemos en el piso compartido en el que hay dos personas, en el que, bueno, pues si uno se enfada con la otra, o se va, o ahora si hay es un piso de tres, pues bueno, uno se puede enfadar con una durante una semana y entonces se habla con la tercera. Y el enfadado también, y hace de puente. Y si se enfada con eso, puede cambiar y pueden ir girando las alianzas, los pactos pueden ir cambiando. Por tanto, eso, digamos que garantiza de alguna manera una mayor estabilidad a esa unidad. Bien, otra forma de analizar los grupos sociales, bueno, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, del tipo de relaciones que establecen con otros grupos, que tienen dentro de sí los propios grupos, pues hay otra serie de factores a los que podemos prestar atención para analizarlo. Puede ser el tamaño, puede ser la diversidad, la jerarquización o incluso la ubicación geográfica o física de esos grupos se analiza también. El tamaño, por ejemplo, es importante en muchos análisis en los grupos. ¿Por qué? Pues porque lo que se tiene observado como una ley social es que cuanto más numeroso es un grupo, la probabilidad de que se segmente, es decir, de que se divida en varios grupos, es mayor. Cuanto mayor sea el número de individuos que conforman ese grupo. Aparecerá una segregación, una fractura, una división, etc. Las posibilidades son mayores. La diversidad también es importante. Cuanto más heterogéneo sea un grupo, también va a ser más probable que se disperse, que se fragmente, que se segmente. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya mucha gente heterogénea en un grupo, pues es más fácil que tiendan a interactuar con otros grupos. Al contrario que si el grupo es muy homogéneo, la secta en la que todos son iguales y no se relacionan con nadie porque nadie es como ellos. Mientras que en un grupo muy heterogéneo, pues bueno, pues es fácil que al roce con otros grupos, pues algún miembro del grupo descubra identidades, similitudes con otras personas, establezca relaciones, puede cambiar en un momento determinado o puede llevarse una parte de un grupo con el otro o entre una pequeña parte de un grupo y otra pequeña parte de otro puede surgir un tercero. Por tanto, esa diversidad influye también en el tamaño, en la forma, en la dinámica de los grupos. La jerarquización también es importante. Cuanto más jerarquizado esté un grupo, volvemos al ejemplo de la secta que decía antes, menor va a ser la movilidad entre grupos. ¿Por qué? Porque la fuerza de la autoridad, el poder va a estar más centralizado, el control que va a ejercer sobre los individuos y, por tanto, las probabilidades de contacto con otros grupos se van a reducir. Y luego la propia ubicación geográfica. Está comprobado, analizado cómo la dispersión, la existencia de barreras físicas pues disgregan a los grupos. Pensemos pues en estudiantes de un colegio o de una zona de la ciudad que, bueno, en principio en el colegio conforman un grupito, pero que, bueno, pues hay separando claramente a dos barrios que acuden a ese mismo colegio, un ferrocarril, una vía ferroviaria que hace de frontera, que no se puede traspasar más que allí donde haya un puente o un paso subterráneo. Bien, pues esa frontera física o un río o de eso puede separar, dificultar la pervivencia de ese grupo que funciona en el colegio luego fuera, por ejemplo. Por tanto, esa dispersión, las barreras físicas, disgregan a los grupos. Bien, pues tenemos
Por tanto, esas unidades fundamentales, los agregados sociales, esas unidades esenciales, esas para la sociedad que son los grupos sociales. Y otro componente importantísimo son las redes sociales. Bien, este es otro de esos términos que, bueno, aunque era un término, un concepto utilizado por la sociología desde hace muchas décadas, pues tiene actualmente en el lenguaje popular o cotidiano, también técnico de otras materias, porque claro, otra significación. Cuando hablamos de las redes sociales no estamos hablando de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que son redes sociales, por supuesto que son redes sociales, pero son una tecnología a la que llamamos redes sociales y que se denomina así porque está inspirado en el concepto de red social, de la sociología. Una red social es algo, digamos, que está entre el agregado y el grupo social. ¿Por qué? Porque está compuesta por átomos sociales, por individuos que no conforman un grupo estable, establecido, pero al contrario que en el agregado mantienen relaciones, vínculos, a veces interpuestos a través de otros. Bien, ¿cómo definimos la red social? La red social es un entramado. Esa idea de la tela de araña es la mejor expresión de un entramado tenue, pero firme, funciona, de vínculos sociales que une, al menos de forma temporal o superficial, o más o menos superficial, en una red social, pues un poco como ocurre en las redes sociales telemáticas, en estas tecnologías, a distintas personas que pertenecen a grupos distintos, con lazos sociales débiles pero funcionales, es decir, que sirven para algo, con lazos que a través de una red social uno puede saber de un tercero que no tiene relación directa con uno, pero tiene relación directa con el amigo del amigo del amigo, que puede servirnos en un momento determinado para algo, para encontrar piso, de eso, para que nos cuelen antes de cuando nos toque en el médico, para tantas cuestiones. Las redes sociales son abundantísimas en la sociedad. Son muy abundantes, surgen de todo tipo. Hay redes que son profesionales, por ejemplo, están formadas por gente que ha estudiado la misma carrera, que luego no mantienen relación, uno se va a una empresa, otro a otro crea su propia empresa, otro decide no trabajar, pero tienen algún contacto, algún tipo de contacto, por ejemplo, a través de un colegio profesional o simplemente de que mantienen la relación, mantienen su número de WhatsApp, su Facebook, su no sé qué. Puede haber redes curriculares, gente que han surgido pues de gente que ha hecho un mismo máster, una misma especialización en la carrera, en una carrera. Puede haber redes de prestigio, es muy habitual, sobre todo en determinadas sociedades, gente que ha ido a determinadas universidades o que han recibido tal premio. Hay redes familiares, por supuesto, son las más básicas, las más funcionales, normalmente. Por ejemplo, en España la mayor parte, hasta hace muy poco que han ido apareciendo mecanismos telemáticos pues la mayor parte de los puestos de trabajo no se obtenían ni a través del servicio, de los servicios de empleo, sino a través de redes familiares, de amigos, parientes. Hay redes de género que han aparecido pues, en los últimos años como mecanismo de defensa frente a la desigualdad de las mujeres, pues mujeres que se apoyan unas a otras en determinadas instituciones. Hay redes, por tanto, de muchos tipos. Las redes son importantes, ¿por qué? Primero, porque facilitan la entrada en grupos distintos al propio. A través de terceros, uno puede encontrar trabajo, conocer nuevas amistades,
etcétera. Bueno, eso que vemos en las redes telemáticas. Seguimos. Bien, decíamos que las redes facilitan la entrada en distintos grupos, distintos, ajenos al propio grupo social mediante mecanismos interpuestos, porque a través de unas personas podemos tener relación indirecta con otras, las cuales las tienen con otras. Bueno, hay una serie de sociólogos que han trabajado este tema, habréis oído quizás hablar, porque se utiliza también con el desarrollo de las redes telemáticas, se ha popularizado mucho el término de la teoría de los 6 grados, como a través de 6 saltos, pues prácticamente cualquier persona del planeta podría contactar con cualquier otra persona del planeta. Es, bueno, un sociólogo, Duncan Watts, ha desarrollado específicamente eso. Hay los trabajos de Granovetter, de otro sociólogo, sobre lo que se llama la fuerza de los vínculos débiles, que pueden ser de una utilidad enorme en los procesos sociales. Todo eso se basa un poco en los experimentos de Milgram, de un psicólogo social, Stanley Milgram, que fue el primero que empezó a reflexionar un poco sobre lo que llamó el problema del mundo pequeño, de cómo conforman esas redes, de alguna forma, una especie de mundo a escala. Bien, en el caso de las redes sociales hay un elemento que es fundamental, que es el tamaño. El tamaño en las redes sociales importa y mucho. ¿Qué significa esto? Que cuanto mayor es la red social a la que estemos conectados, mayor es la cantidad de beneficios posibles para sus miembros de la pertenencia a esa red. Lógicamente, cuando han llegado las tecnologías de la información y la comunicación, lo que llamamos las TIC, en la sociedad telemática, pues las tecnologías de red social pues han expandido y complejizado el tamaño y la forma de las redes sociales. Pero la base de funcionamiento de las redes sociales no necesitan, aunque toda red social, casi toda red social, utiliza hoy los medios telemáticos, sea el correo electrónico, sea el WhatsApp, sea el Twitter, sea el Facebook, sea el Instagram, sea el mecanismo de relación telemática que sea. Pero no necesariamente las redes se conectan telemáticamente. O sea, hay una cierta confusión, por tanto, entre el término red social como tecnología de interacción y comunicación y la red social como concepto sociológico de tipo de agrupación. Bien, un tipo especial de grupos sociales, un tipo especial que es al que mayor atención prestamos, son lo que llamamos las organizaciones formales. Las organizaciones formales son grupos secundarios de personas asociadas para el logro de un fin común, es decir, un fin del que participan todos los miembros, que establecen entre ellas relaciones formalizadas con pretensión de continuidad en el tiempo y con un elemento fundamental que caracteriza a estas organizaciones formales, y es la posibilidad de sustitución de cualquiera de sus miembros sin que por ello peligre la supervivencia de la organización. Es decir, una organización formal es como un engranaje que funciona compuesto por distintos componentes. Si uno se avería, es decir, como si un miembro se va, pues es sustituido por otro, pieza. ¿De dónde derivan las organizaciones formales? Que son las que en mayor medida nos preocupan, nos interesan para comprender el funcionamiento de la sociedad, de la economía, de tantos aspectos. Pues los grupos primarios, los agregados, las redes pueden dar lugar al surgimiento de organizaciones. Hablábamos antes del ejemplo ese de que, estos viajeros en avión que los dejan por overbooking descolgados en un aeropuerto y terminan generando un grupo de afectados, que se convierte en una asociación de afectados o en una asociación de usuarios. Por tanto,
bueno, hay redes de intereses profesionales que pueden convertirse en un colegio profesional o en una asociación profesional. Hay redes de intereses cívicos que pueden convertirse en una organización política. A niveles locales, por ejemplo, es muy habitual que un grupo inquieto, crítico, con actuaciones en el municipio, pues puede terminar convirtiéndose en una candidatura, por ejemplo, en un grupo político local que presenta su candidatura a las elecciones. Una familia, que es un grupo primario en sí, puede convertirse en una empresa. Las empresas familiares no es más que un grupo primario convertido en un grupo secundario, en una organización formal. En el seno de las propias organizaciones formales ya existentes, los grupos informales que existen, avanzamos un concepto, el de grupo informal, que desarrollaremos más adelante, pero ya hay que decir, por tanto, al aparecer la palabra informal, que no significa que sean grupos un poco revoltosos o que no cumplen con su tarea. El concepto de informal en sociología hace referencia a la forma, a tener una forma o no tener una forma concreta. Bien, pues los grupos informales que a veces surgen dentro de las organizaciones pueden ser origen de nuevas organizaciones. Por ejemplo, en una empresa, pues un grupo de amigos que coinciden, que se forma ahí, pues puede terminar generando otra empresa propia. Puede que se vayan todos juntos y dicen, vamos a crearnos nuestra propia empresa. En un partido político, bueno, acabamos de ver eso precisamente, fenómenos como ese en España, muy recientemente, pues como de un grupo que apoyaba a uno de los candidatos enfrentado con el líder, pues genera una escisión de ese partido y un nuevo partido, por tanto. Eso es relativamente habitual verlo en la dinámica de esas organizaciones formales que son los partidos políticos. En una universidad, pues de una red informal de colaboración entre distintos sectores que tienen acceso a mecanismos de poder, etcétera, puede dar lugar a un instituto de investigación, es decir, a otra organización formal que surge de esa organización formal que es la universidad a través de esos mecanismos informales. Bien. ¿Qué características tienen las organizaciones informales? ¿Por qué son tan importantes para la sociedad? Primero, se basan en los principios de la división del trabajo. Es decir, cada miembro de esa organización tiene asignadas unas tareas o asume unas tareas determinadas. Están orientadas hacia la eficiencia en el cumplimiento de objetivos explícitos, es decir, persiguen un objetivo. Un partido político persigue ganar las elecciones, una empresa persigue conseguir X clientes o vender un determinado producto. Un equipo de fútbol persigue ganar la liga correspondiente. Y ese grupo, esa organización formal, se articula y articula su actividad orientada a conseguir con la máxima eficiencia ese objetivo. Sus miembros realizan actividades concretas y especializadas, fruto de esa división del trabajo, de ese principio de división del trabajo que las rige. Tienen una jerarquía definida más o menos clara. Toda organización formal tiene una jerarquía. Toda. Incluso, bueno, podemos oír hablar a veces de partidos políticos que dicen que son antijerárquicos. No, todas tienen una organización más o menos clara, puede no estar explicitada, pero implícitamente podremos descubrirla analizando la organización. Entre los miembros de esa organización formal se mantienen relaciones de tipo secundario, es decir, esas tipos de relaciones propias de los grupos secundarios instrumentales para algo. No significa que no puedan aparecer otro tipo de relaciones. Hemos hablado de los grupos informales y volveremos a ello. La organización formal utiliza canales prefijados para comunicaciones formalizadas. Una organización formal no vale decir, bueno, pues ahora coincidimos aquí en la puerta y decidimos, no, si no se ha colgado en el cartel de notificaciones, cualquier comunicación no se considera, puede considerarse un rumor, pero no es una comunicación oficial, sino está hecho a través del canal correspondiente. Un email que envía a la dirección, un cartel puesto en el tablón de anuncios, etc.
Y finalmente, esas organizaciones formales se expresan a través del diagrama. Tienen una expresión. Bien, vamos a verlas un poco más en detalle, porque las organizaciones formales, como decía, constituyen el elemento estructural fundamental de nuestra sociedad y sobre todo de las actividades económicas. Bien, decíamos que las organizaciones formales se expresan a través del organigrama. ¿Qué es esto del organigrama? Pues el organigrama no es más que el mapa social de una organización. En realidad es la dimensión formal propiamente dicha de la organización. El organigrama expresa la forma, la geografía de esa organización. Es el esqueleto, de alguna manera, y recoge dos componentes. La estructura funcional, es decir, que hace referencia a las funciones que cada elemento o departamento o componente realiza, y la estructura jerárquica, que es vertical, es decir, quien tiene que expresa el nivel de poder, la posición, el estatus de cada individuo o departamento o sección dentro de esa organización. Pero toda organización formal tiene también una dimensión informal. Hablábamos antes. Una dimensión informal no significa, como decía, gente... No, una dimensión informal es que es un poco informe, no tiene una forma determinada, son redes, en realidad. En toda organización formal surge una dimensión informal inevitablemente. ¿Por qué? Primero, puede ser para suplir carencias organizativas. No está bien estructurada una organización, hay un fallo de comunicación, por ejemplo, o bien como expresión de necesidades afectivas. Las organizaciones formales, el tipo de relación que establecemos es instrumental, racional, orientada a unos fines, etc. Sin embargo, los seres humanos tenemos necesidad permanente de relaciones afectivas. Relaciones de tipo de relación primaria, propias de los grupos primarios. Bien, pues en ese sentido surgen inevitablemente esa dimensión, hay también esa dimensión informal. Para verlo un poco, vemos aquí esa estructura del diagrama. Esto que es un diagrama, el organigrama de cualquier organización, en realidad, ¿qué expresa? Pues esta pirámide. Toda organización formal es una pirámide en la que vemos una estructura jerárquica que va de la dirección o la jefatura a la base conformada por los trabajadores en una empresa y en medio los directivos, la burocracia, los mandos intermedios, etc. Y esa estructura funcional que marca las distintas funciones, departamentos, comercial, finanzas, personal, mantenimiento, producción, etc. Bien, pues el organigrama lo que viene a expresar es esto, por tanto, esta estructura horizontal de naturaleza funcional y esta estructura vertical de naturaleza jerárquica, que manda las posiciones, que marca las posiciones. En cuanto a las redes, a la dimensión informal de la organización, pues son estas redes sociales que pueden aparecer en cualquier organización, una empresa o cualquier otra organización formal. Pensemos en una empresa en la que, pues no sé, aquí vemos conformadas pues hasta 5 redes distintas. Aquí tendríamos los departamentos, la gente que está trabajando en cada uno de los departamentos, y vemos cómo unos se pueden relacionar con otros. Puede haber distintas razones para que surja ese componente informal. Pues, por ejemplo, aquí en el departamento de montaje, pues no sé, vamos a suponer que aquí hacen teléfonos, smartphones y montan teléfonos con componentes que han traído de China o de donde sea, y aquí pues alrededor de las mesas de montaje pues trabajan una serie de trabajadores. Esa cercanía física puede determinar la conformación de un grupo informal.
¿Por qué? Porque esa mera cercanía física, en medio de un trabajo aburrido que puede generar la necesidad de interaccionar, de hacer alguna broma de vez en cuando, etcétera, para relajar, pues puede generar interacción. Esa cercanía física, por tanto, puede ser un factor de grupo informal. Pero algunos de estos miembros del montaje pues pueden estar relacionados con otros trabajadores del departamento comercial u otros del departamento de transporte porque son del mismo barrio y se conocen del barrio, coinciden o en el bar del barrio o en la tienda del barrio o tales así que incluso comparten coche para ir a la empresa a trabajar. Por tanto, es otro factor. Podemos encontrar aquí pues como los jefes de los distintos departamentos, algunos de los jefes de los distintos departamentos, pues tienen también una red más o menos informal de relaciones. Pues puede ser porque lo han estudiado los cuatro pues en la misma universidad, en la misma facultad, por ejemplo, pudiera ser. Bien, por tanto, y podemos ir buscando factores de relación que pueden generar esa naturaleza de grupos informales. Bien, estas organizaciones formales las podemos analizar también y observar que hay distintas tipologías. Una de las distinciones de las clasificaciones más clásicas que utilizamos en sociología de las organizaciones es la de sociólogo sueco Amitai Etzioni, muy importante en estos temas, que distingue las organizaciones según la orientación que tienen. Como siempre que hablamos de categorías, de tipologías, debemos pensar que cuando analizamos realidades concretas, podemos encontrar que participan, que comparten elementos de distintas categorías. Los tipos ideales puros es difícil encontrarlos en la realidad de las distintas categorías sociales. Bien, pues atendiendo a la orientación, Etzioni distingue entre organizaciones utilitarias, normativas y coercitivas. La mayor parte de las organizaciones que existen son organizaciones utilitarias, es decir, que se han creado para servir una utilidad concreta, normalmente orientada a la producción de bienes o servicios, o en las que, y en las que los miembros participan libremente a cambio de un salario. Bueno, se puede considerarse en el capitalismo hasta qué punto, veremos en otros temas, el trabajador es libre o no le queda otro remedio. Pero en cualquier caso, en principio, todos participan libremente, firman un contrato, establecen una remuneración a cambio de un salario, están ahí. Tan utilitaria es una empresa como un elemento de la administración pública, un organismo de la administración pública, en ese sentido. Tenemos luego las organizaciones normativas. Las que Etzioni llama normativas son el tipo de organizaciones que están, digamos, basadas o regidas por un impulso moral o un impulso ético, es decir, que busca algún tipo de acción positiva o bonífica para la sociedad y en la que los miembros participan libremente también, pero no participan a cambio de un salario, sino a cambio de la propia satisfacción moral. Las ONGs, donde hay un voluntario, hay gente que trabaja también a partir de un salario. Veremos cómo estas organizaciones normativas en realidad se complican en la medida que la sociedad se va desarrollando. Los partidos políticos, las ONGs, etcétera, las organizaciones caritativas, pues se basan en un componente importante de voluntariado, es decir, de gente que colabora, participa, digamos, buscando por la mera satisfacción moral, sentirse bien porque ha trabajado para los demás o porque se ha ganado su trocito de cielo, por la razón que sea, pero en cualquier caso no está guiado por la obtención utilitaria de un salario. Y tenemos finalmente las organizaciones de orientación coercitiva.
que son organizaciones que están orientadas al aislamiento de sus miembros de la sociedad, en contra de su voluntad. Las cárceles, los psiquiátricos son los dos tipos básicos, y que se identifican con lo que llamamos en su momento instituciones totales. Se llaman instituciones totales aquellas que satisfacen, digamos, todas las necesidades funcionales de los individuos que participan de ellas. Bien, otra forma de atender a las tipologías o la clasificación de las organizaciones formales es prestando atención a los principios de organización y funcionamiento que tienen. En este sentido, digamos, hay tres tipos básicos de organización formal: las estructuras simples, la burocracia maquinal y la burocracia profesional. Nos aparece ya por primera vez el término burocracia, nos extenderemos después. Y luego hay una serie de tipos derivados de estas. Los básicos, veremos algunos, pero los básicos son la estructura divisional, la docracia y otras nuevas estructuras que han ido apareciendo fundamentalmente, especialmente en el ámbito de las empresas, pero no solo en el ámbito de las empresas. ¿Cuáles son las estructuras simples? Bueno, pues pensemos en una pequeña empresa, en esas microempresas, un taller de artesanos, un despacho profesional de abogados, de arquitectos. La estructura simple son organizaciones en las que la división del trabajo es muy débil. O sea, las tareas tienen una débil división del trabajo. Un despacho de abogados, todos son abogados. Hay una división en que a lo mejor uno es de civil, el otro es de administrativo, el otro es de derecho de familia, y hay una secretaria, o puede no haber una secretaria siquiera. Por ejemplo, en un taller artesano pues ocurre un poco algo parecido. En un pequeño taller de automóvil, pues bueno, pues puede estar el amo y el trabajador que le ayuda. Los dos hacen lo mismo. Si es un poco más complejo, pues uno puede dedicarse a la electricidad y el otro a chapa y pintura, o a mecánica, etcétera. Pero débil división del trabajo. Son organizaciones que están en un entorno poco complicado. Puede ser más o menos estable o inestable, pues bueno, eso depende de la dinámica, la crisis, pero un entorno poco complicado. Un despacho de abogados, digamos, pues bueno, pues se limita a, relacionar en conflictos entre dos personas o entre dos empresas, o a trasladar a través del juzgado, llevar al juzgado ante los jueces, representar a quienes les encargan. El entorno no es muy complicado, son actividades muy, muy concretas, independientemente de que un asunto judicial pueda ser más o menos complejo, pero hablamos del entorno en el que se desenvuelve. Son estructuras, organizaciones formales fuertemente centralizadas, con un liderazgo y un control fuerte. Un despacho de abogados normalmente, algo de esto de los dos abogadillos que acaban de empezar, pero hay un jefe claramente, que es el que ha ido incorporando, digamos, luego a nuevos abogados, o en un estudio de arquitectura ocurre lo mismo, en el taller artesanal, donde el artesano jefe luego tiene a sus aprendices y a sus trabajadores. Este tipo de estructuras son extremadamente flexibles. ¿Por qué? Pues gracias a esa fuerte centralización y a ese liderazgo fuerte. ¿Por qué? Porque en la medida en que todas las decisiones hay un hiperliderazgo, todas las decisiones las toma el jefe, el líder, etcétera, pues digamos que puede cambiar en un momento determinado el curso o el camino por el que iba fácilmente. Bien, tenemos en segundo lugar la burocracia maquinal. El tipo ideal de burocracia, de organización burocrática. Y incorporamos aquí, nos detenemos en hablar de ese, ya he dicho en más de una ocasión, he utilizado el término tipo ideal. ¿Qué son los tipos ideales? El tipo ideal es un concepto
metodológico o epistemológico que utilizamos en la ciencia en general, la ciencia social y en particular en la sociología, para hablar de un concepto que expresa unas características determinadas que no necesariamente vamos a encontrar exactamente en la realidad, pero que utilizamos como instrumento analítico. Por tanto, el tipo ideal hace referencia a cómo sería, si tuviese todos los componentes que atribuimos a una determinada categoría. Bien, pues la burocracia maquinal como tipo ideal la encontramos en la administración pública, en determinadas tipos de empresas, de actividades, correos, mensajería, unas líneas aéreas. Es un tipo de organización donde hay tareas poco complicadas. ¿Por qué? Porque hay una división del trabajo muy rigurosa y muy minuciosa. Es decir, cada cual tiene tareas muy concretas que realizar. Veamos esa imagen de esa empresa de eso que llamamos ahora de logística, es decir, de transporte y almacenaje, donde alguien pues se dedica exclusivamente a colocar paquetes, otro a transportar los paquetes. Son actividades muy básicas. Son puestos muy definidos vertical y horizontalmente en ese organigrama. Cada puesto tiene claramente cuál es su función, cuál es su tarea y el estatus que tiene. Sabe muy bien quién tiene por encima y quién tiene por debajo. Son organizaciones que funcionan en un entorno sencillo y estable. Un sistema de transportes, un organismo de la administración que tramita actas de desempleo o que tramita recetas de la seguridad social, etc. Tiene una estructura piramidal, las organizaciones maquinales, con poder concentrado en la cúspide, según ese esquema que veíamos antes. Y son organizaciones bastante inflexibles y muy poco adaptables. Muy poco adaptables porque por esa estricta rigurosa, minuciosa división del trabajo. Cualquier modificación que tenga que hacer afecta normalmente a tantos ámbitos de esa organización que es muy compleja de efectuar cambios. Una variante de ese tipo ideal de burocracia, que es la burocracia maquinal, es la burocracia profesional. Esto lo encontramos en algunas organizaciones, no en muchas, no hay muchos casos de burocracia profesional, pero los casos que hay son a veces son importantes, tienen peso en la sociedad. Son organizaciones que tienen tareas complejas, es decir, que no están basadas en una división del trabajo muy minuciosa, sino que hay actividades muy diversas que puede tener que realizar cada individuo en entornos complejos, pero que a la vez son estables. Para entendernos, una universidad es el ejemplo paradigmático siempre de burocracia profesional, tan estable que llevamos aquí desde que se creó la Universidad de Extremadura en el año 70 y algo. Pues bueno, aún ha habido que cerrarla y previsiblemente pues ya nunca se cerrará. Una vez se ha creado una universidad, unas tienen 30 o 40 años como esta, otras 50, otras 100, otras 500 años, lo que llevan ahí. Algunos centros hospitalarios en determinados países, los centros hospitalarios son claramente burocracias profesionales, también en España en muchos casos, centros escolares. Bien, estos serían ejemplos de burocracia profesional. En este tipo de organizaciones la división del trabajo se hace en función de la cualificación de los profesionales. Es decir, no es tanto esa distribución minuciosa, esa división minuciosa del trabajo, sino la cualificación. Es decir, las actividades que realice en el sistema hospitalario el médico depende de su cualificación como especialista en tal. O la actividad que desarrollamos en la universidad o no depende de su
cualificación como profesor o como profesor titular o como catedrático o como personal de administración y servicios, etcétera. Normalmente este tipo de burocracias profesionales tienen como dos administraciones paralelas, con dos tipos de jerarquías además muy distintas, que tienen que coexistir y convivir y que se complementan. Una es de tipo burocrático puro, es decir, siguiendo el principio de la burocracia maquinal, que es la que afecta normalmente al personal de apoyo en ese tipo de organizaciones. Por ejemplo, en la universidad, el personal de administración y servicios, ¿no? Los que llevan la secretaría, trabajan en secretaría, en conserjerías, en limpieza, etcétera. O en un hospital ocurre lo mismo. Y luego hay una administración a la que llamamos democrática. ¿Por qué? Porque está el sistema de poder dentro de esa organización se organiza a través de los propios profesionales, que escogen, eligen a sus representantes, a sus directivos, digamos, profesionales que trabajan con gran independencia. Es decir, los profesores en la universidad, pues trabajamos con libertad, bueno, cada vez menos, pero porque esto se parece cada vez más a la secundaria y pronto se parecerá a la enseñanza primaria. Pero en principio trabajamos con una gran independencia. Yo puedo escoger, pues, hacer este formato de fly room, room class, otro puede optar por el sistema tradicional, otro por la gamificación. Podemos optar por distintas un poco según nuestra voluntad, más o menos. Bien, es por tanto un tipo de organización muy distinta. Tenemos luego, decíamos, variaciones de estas formas básicas de organización, sobre todo variaciones del modelo de la burocracia maquinal y de la burocracia profesional. Tenemos, en primer lugar, uno de los tipos de organización formal que se han extendido más a lo largo del último medio siglo, es la estructura divisional. Es decir, organizaciones estructuradas en divisiones. La estructura divisional es consecuencia de la diversificación o la descentralización que se ha producido en las grandes, sobre todo en las grandes corporaciones, en las grandes multinacionales, en las últimas décadas. Y entonces la estructura divisional es un conjunto de entidades autónomas, cada una de ellas tiene su propia estructura burocrática, que están unidas por una estructura o núcleo administrativo central, que recoge los beneficios, entre otras cosas, canaliza los beneficios de las distintas divisiones. ¿Por qué decimos que es consecuencia de la diversificación y de la descentralización? Bien, pues porque las divisiones pueden ser tanto de naturaleza espacial como funcional. De alguna manera, aunque hoy en día las grandes corporaciones pues terminan generando divisiones de ambos tipos, porque el proceso de globalización ha ido homogeneizando mucho a las grandes corporaciones, todavía sigue habiendo diferencias culturales, por ejemplo, entre Oriente y Occidente, o entre determinados ámbitos culturales, el Islam, las formas más occidentales. Bien, en los años 50, 60, que fue la época dorada de las multinacionales, digamos, el periodo de madurez del capitalismo mundial, había dos grandes culturas en este tipo de grandes empresas. Una, la oriental, que caracterizaba fundamentalmente a las multinacionales japonesas, y que por extensión pues luego fueron adoptada porque formaba parte de su tradición por Corea del Sur, ha sido adoptada por China cuando ha ido introduciendo el capitalismo en esa cosa rara que tienen allí, que llaman comunismo. Bien, pues esas grandes empresas asiáticas eran grandes corporaciones que hacían de todo, pudiéramos decir. Una corporación como la Hyundai, por ejemplo, que fabrica coches, pero también fabrica ferrocarriles
máquinas de tren, maquinaria industrial, ordenadores, tablets, teléfonos, tiene granjas agrícolas, tiene fábricas agroalimentarias, centros agroalimentarios, tiene petroquímicas. Es decir, esas grandes corporaciones eran, digamos, un proceso de acumulación y crecimiento de una empresa, en origen normalmente familiar, hace un siglo, que se ha ido diversificando y ha ido incorporándose a distintos temas. Bien, lógicamente, en ese caso, las divisiones son de tipo funcional. Es decir, por rama de productos se han ido estructurando a medida que alcanzaron un tamaño mastodóntico que organizaba, que exigía una organización más funcional, divisiones, por tanto, funcionales. Sin embargo, las multinacionales occidentales, en general, tenían una cultura distinta, una cultura de especialización. Digamos, la Coca-Cola, una empresa multinacional potentísima que se basaba originalmente en producir un solo producto. Luego fue ampliando a algunos refrescos, ahora está metida en otro tipo de bebidas, en alcohol y en otras muchas actividades, porque se han ido complejizando en las últimas décadas en ese sentido. Por eso decía que se han ido unificando en el marco de la globalización, la cultura oriental y la occidental, pero todavía sigue habiendo diferencias. Bien, pues la estructura divisional, en el caso de la Coca-Cola, de la multinacional Coca-Cola, era del tipo espacial. Es decir, las divisiones que se establecían para una mejor administración y funcionamiento autónomo en función de las necesidades locales eran divisiones continentales, nacionales, regionales, etc. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una estructura divisional de una multinacional española muy importante, el Grupo Planeta, que, como sabéis, originariamente pues era una editorial, una pequeña editorial que fue creciendo, fue ampliando su ámbito temático y, bueno, pues sigue siendo uno de sus componentes fundamental, seguramente yo creo que seguirá siendo fundamental, la editorial. Lo que ha hecho, ha ido acumulando, adquiriendo numerosas editoriales pequeñas o clásicas que iban quebrando o entrando en dificultades. Pero tiene una división de entretenimiento. Entretenimiento donde están una serie pues, de cadenas de radio, de televisión, de videojuegos, de deportes, etc. Una división de medios de comunicación donde están pues, el periódico que tiene, La Razón, las cadenas generalistas, que llamamos generalistas informativas, La Sexta o Antena 3, la Onda Cero Radio, y luego tiene otra división de educación, que incluye universidades privadas también, centros de formación profesional, centros formativos, otro tipo de actividades, ¿vale? Esto sería una estructura divisional de una multinacional, por tanto. Bien, decía, otra forma otro tipo nuevo de organización que ha ido emergiendo en los últimos tiempos es lo que llamamos las organizaciones adocráticas o la adocracia. ¿Qué significa esto? No se utiliza mucho a pesar de que existe mucho este término. Este es un término que introdujo un sociólogo americano, Alvin Toffler, muy importante. Sus obras, veremos lecturas, algunas lecturas de Toffler a lo largo del curso, porque es uno de los sociólogos, no sociólogo de formación, periodista en origen, pero uno de los sociólogos más importantes del siglo XX y del XXI, a pesar de que, bueno, no forma parte del mundo académico. Bien, ¿qué es la adocracia o qué son las organizaciones o núcleos adocráticos, deberíamos decir? Son protoorganizaciones. Es decir, algo anterior a una organización o algo previo
¿Mm? En entornos complicados y muy dinámicos es muy habitual que aparezcan. Son, digamos, protoorganizaciones que se dedican a tareas complejas con un personal altamente cualificado que aportan conocimientos multidisciplinarios a un problema determinado. Por ejemplo, pensemos, pues bueno, pues en una empresa de petróleos que se plantea hacer unas prospecciones en un país nuevo. Bueno, pues previsiblemente creará un órgano adocrático, donde participen pues alguien, por supuesto, de tecnología, algún químico, un economista relacionado con la administración de la empresa, probablemente contraten a un antropólogo o a un sociólogo para conocer las características de ese país, de esa sociedad en la que van a hacer la inversión. Es decir, van a juntar a distintos elementos, cada cual va a saber qué es lo que tiene que hacer y cuál es su tarea concreta. Pensemos, pues lo mismo, pues en una nueva inversión en la que se van a lanzar con una energía alternativa, una empresa energética y crea un departamento o una empresa del automóvil que se plantea, pues bueno, como no puede abordar algo que ha sido muy habitual, luego hablaremos de la joint venture, algo que ha sido muy habitual, asociarse para desarrollar determinados modelos como monovolúmenes, automóviles comerciales, etcétera, pues que se unen varias o una empresa del automóvil y pone en marcha un departamento provisional para crear su propio vehículo autónomo. Pues lo mismo va a necesitar ahí pues un jurista, un economista, un no sé qué, un ingeniero, uno de marketing para ver si eso va a ser cómo puede diseñarse en función de las probables demandas, etcétera. Bien, esos protoorganizaciones que surgen funcionan mediante un mecanismo de coordinación que no está basado en la jerarquía, al contrario que las organizaciones burocráticas, que la base en la que están insertas, basada en lo que podemos llamar la adaptación mutua. Esos distintos componentes altamente cualificados, cada cual hace su tarea, sabe cuál es su tarea, y el tipo de liderazgo es un tipo de liderazgo tipo laissez-faire, es decir, dejar que cada cual haga lo que sabe hacer y encontrar luego el ajuste entre todos esos elementos. Bien, ese tipo de organizaciones adocráticas o protoorganizaciones se expresan a menudo en lo que se llaman estructuras matriciales. ¿Qué es una estructura matricial? Pues ese tipo de organización, que no llega a ser organización, ese grupo de trabajo, en la que pertenece simultáneamente a varios departamentos e incluso a varias organizaciones distintas, puede ser. Bien, esas protoorganizaciones, esas creadas ad hoc, de ahí viene el término adocracia, adocrática, he empezado por ahí. Adocrática viene de ad hoc. Ad hoc, sabéis que es uno de esos latinismos que se utiliza para decir algo que se hace en función de lo concreto, del aquí y ahora, de lo que necesitamos aquí y ahora. Algo hecho ad hoc es para esta necesidad concreta, para este momento concreto. Bien, pues estos grupos creados ad hoc dentro de una organización o entre varias, compartiendo entre varias organizaciones, pueden disolverse al alcanzar sus objetivos, es muy habitual. Cada cual, una vez se ha encontrado, se ha definido si puede ser viable la prospección en ese país, pues cada cual volverá a su departamento y ya simplemente pues se encontrará en una división, se creará una división nueva para ese país y empezará a trabajar Repsol Ruanda, por ejemplo. Vale, y cada cual volverá a su. Pero en otros casos puede ser origen de una nueva matriz o una nueva organización. Pensemos que en esa empresa de automóvil que ha creado el grupo adocrático para pensar en las posibilidades de su propio vehículo autónomo,
y que ese grupo pues ha dado con unas claves importantes y dice, pues sí, nos podemos lanzar y no hace falta que nos juntemos con Renault o con Volkswagen, podemos tener nuestro propio modelo. Eso exige que creemos una división del vehículo autónomo dentro de la empresa. Por tanto, puede dar lugar, o puede dar lugar incluso a una empresa nueva especializada en eso. Por tanto, una estructura adocrática puede ser germen de otro tipo de estructuras. Bien, pero decíamos que en los últimos años han aparecido muchas tipologías nuevas. Sobre esta base fundamental de organizaciones formales, pues han ido apareciendo, sobre todo gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y en el ámbito y en el marco de la globalización, que ha puesto en relación a empresas de culturas distintas, de países distintos, a trabajadores que tienen que funcionar teniendo en cuenta pues esos aspectos tan diversos, entornos cada vez más abiertos de negocio o de actividad del tipo que sea. Bueno, y pues han ido apareciendo estructuras con las que se ensaya a enfrentarse a estas nuevas dinámicas de la globalización, de las TICs, etcétera. Suelen ser este tipo de nuevas estructuras en general cada vez menos burocráticas, tienden a huir de la burocratización, más inspiradas por el mecanismo adocrático ese de la autoorganización, donde hay organigramas difusos, no está clara ese modelo jerárquico. En las tipologías hay estructuras en red, equipos de trabajo, distintas denominaciones que podéis encontrar pues, en su momento, quien profundice más en temas de organización empresarial, etcétera. Yo Inventus, cuando se juntan dos empresas para diseñar un producto nuevo, organizaciones satélite que desarrollan determinados productos para una matriz, pero desde la empresa para la que ese cliente, digamos, se participa en el propio diseño del otro. Bueno, se van mezclando, digamos. Bien, en cualquier caso, esto corresponde más al ámbito de la empresa. Hay un ámbito que es común, sin embargo, a todas las organizaciones formales y que especialmente en el caso del economista, que está más orientado al trabajo en las administraciones públicas o en determinadas corporaciones especiales, pues el tema de la burocratización, de la burocracia, tiene especial importancia. Hemos visto las características de la organización simple. La organización simple se basa en el concepto de la burocracia. La burocracia es, digamos, el gobierno de la oficina. Bureau viene de el francés bureau, que es oficina, despacho. La burocracia viene a significar el gobierno de la oficina. O hay quien no entiende como el gobierno por los oficinistas. Pudiera entenderse así. Pero en realidad de lo que habla la burocracia es del funcionamiento en general de estas organizaciones formales simples. Bien, la burocracia es una forma de organizar las actividades, la producción de bienes, de servicios, incluso de ideas. Ahora la universidad es algo cada vez más burocratizado, por ejemplo, también. Hay de hecho una tendencia a la burocratización, lo que llamamos la burocratización del mundo. La organización burocrática fue un paso en el proceso de racionalización y objetivización de las relaciones sociales. Aunque utilizamos el término burocracia normalmente en términos despectivos o como crítica, o hacemos chistes de burócratas, ahora se llevan menos, pero han sido durante el siglo XX un clásico, los chistes de burócratas. Con la revolución industrial, los principios de la división del trabajo van a evidenciar, digamos, la incapacidad de determinados grupos primarios, los talleres artesanos, familiares, determinadas las granjas familiares, determinados ámbitos de la administración,
para soportar las nuevas capacidades productivas que se abrían con esa revolución industrial, con esas nuevas tecnologías que aparecían. Y sobre todo para articular y posibilitar el desarrollo del consumo de masas que se hacía posible gracias a esas nuevas tecnologías, la electricidad, la cadena de montaje, etc. La expresión de la burocracia en la producción la llamamos Fordismo, es decir, cómo la fábrica se organizó para posibilitar esa producción en masa. Pero el Fordismo, cuando hablamos de Fordismo, es equivalente a cuando hablamos de burocracia en la administración. A veces se intercambian, digamos, los términos. El Estado moderno, por su parte, a medida que fue adquiriendo cada vez más funciones, que se fue ocupando cada vez de más cosas, de más ámbitos, no solo de la defensa del territorio, que era de lo único que se ocupaba, y de obtener ingresos para el rey, pues se ha ido ocupando a lo largo del siglo XIX a cada vez de más cosas, de la educación, de la salud pública, de la construcción de infraestructuras, etc. Bien, son funciones cada vez más complejas y también el Estado se apoyó en la organización burocrática. La organización burocrática que fue inventada pues, prácticamente por la Iglesia en Occidente. Bueno, la Iglesia, el Imperio Romano desarrolló una serie de elementos, pero las formas burocráticas más perfectas de las que se han inspirado la era moderna, las empresas y la administración han sido la Iglesia y el ejército, que es también la organización de los ejércitos se ha basado siempre en una estructura burocrática estricta. Bien, pues a pesar de los efectos indeseados, de las críticas, de los peligros que, como veremos, presenta la burocracia, y a pesar de que, como hemos visto, surgen modelos organizativos nuevos que intentan superar las limitaciones burocráticas y ser menos jerárquicas, etc. Sin embargo, la organización burocrática todavía se va extendiendo a nuevos campos de actividad. Ahora utilizamos un término para hablar de esa extensión de la burocratización, por ejemplo, a los servicios, la extensión del Fordismo a los servicios, que es la McDonaldización, el modelo productivo de McDonald's como un mecanismo. Ahora aparecen formas nuevas. Cuando hablamos de la uberización, por supuesto que la uberización, eso que llamamos la uberización, viene a ser la McDonaldización, el Fordismo, con la utilización de las redes telemáticas, prácticamente, pero es una compartimentación del trabajo, una organización sistemática del trabajo de naturaleza burocrática, pero utilizando herramientas telemáticas nuevas. Por tanto, la burocratización sigue extendiéndose a cada vez mayores ámbitos. Hablaba, decía antes, como la universidad es una organización cada vez, la enseñanza cada vez más burocrática. Bien, ¿por qué se extiende tanto la burocracia? ¿Por qué alcanza a tantos ámbitos? Pues porque funciona. Porque la burocracia es uno de los grandes inventos de la humanidad. Max Weber fue el primero, sociólogo Max Weber, ya hemos hablado de él, es el primero que sistematizó de alguna manera lo que la burocracia suponía para bien y para mal, hace ya 100 años de ello. Weber definía el tipo ideal, al definir el tipo ideal, no ideal en el sentido de cuál es el preferible, insisto, cuando hablamos de tipos ideales hablamos de modelos, de categorías que estadísticamente, pudiéramos decir, reúnen las características de una tipología determinada. Bien, pues el modelo, el tipo ideal de burocracia, tal como lo encuentra Weber, tiene una serie de características. Primero, una clara jerarquía de autoridad de carácter piramidal. Veíamos al hablar de la organización simple. En segundo lugar, la conducta de los individuos está gobernada por reglas escritas. Toda organización burocrática tiene un reglamento. Más o menos complejo, pero tiene un reglamento. Reglas escritas que se transmiten además a través de canales de comunicación previamente establecidos y formalizados. Como decía, así sea solo el tablón de anuncios, pero a través de ese canal formalizado. En tercer lugar, en las organizaciones burocráticas productivas, los
empleados, los funcionarios de la estructura son asalariados y tienen retribuciones fijas. Esto fue una revolución en ese desarrollo, por ejemplo, en la administración pública, donde los empleados, los funcionarios, antes del siglo XIX, pues bueno, pues los nombraba el rey entre los nobles, a unos les pagaba con una parte de los diezmos que consiguieran, a otro le daba un título nobiliario, y bueno, la dedicación pues que tenían, pues bueno, era muy relajada y muy relativa. En la organización burocrática los empleados tienen asalariados, tienen una retribución fija, mensual o semanal, y eso hace que tengan que trabajar mensual, diariamente, siempre igual con la misma actividad, porque tienen garantizada esa remuneración y porque tienen que responder a esa remuneración. En la organización burocrática existe la promoción. La promoción a cada peldaño superior de la pirámide. Esa pirámide se basa en la capacidad, exámenes, por ejemplo, posiciones, la antigüedad, como ocurría tradicionalmente pues, en el ejército, etcétera, ahora se ha complejizado también, o una combinación de ambas, de antigüedad y como, bueno, pues en la universidad ocurre. En quinto lugar, hay una clara separación entre la actividad dentro de la organización y la vida privada. Esto fue también una innovación enorme en las organizaciones productivas, en las fábricas, sacar a la gente del taller artesanal, en el taller artesanal donde los ayudantes, los aprendices vivían con el propio maestro artesano. La revolución industrial dijo, bueno, obreros, ustedes a sus casas y vengan a la fábrica solo a trabajar. Tienen su vida privada y aquí vienen solo a trabajar. En sexto lugar, ningún miembro del aparato burocrático posee los medios de producción con los que trabaja. Hoy en día eso puede, cuando una parte del trabajo, de la actividad está en empresas, en actividades, organizaciones que se relacionadas con la actividad intelectual del tipo que sea, con la gestión de la información, con el diseño de productos, etcétera, pues el propio trabajador, digamos que los medios de producción están en su cabeza, porque es su cualificación, su formación, sus conocimientos. Entonces hoy en día plantea, pero sigue siendo básicamente y funcional ese aspecto. En séptimo lugar, dentro de la organización hay una estricta división del trabajo basada en la especialización de tareas. Y en octavo lugar, hay un elemento que es importantísimo en la organización burocrática, que es la impersonalidad de las decisiones. Las decisiones se toman en base a la aplicación de normas universales. Eso fue también una revolución en el paso del antiguo régimen al capitalismo industrial en el siglo XIX. Bien, pues, ¿qué consecuencias tiene esas características? Pues que su funcionamiento es previsible. Esto es lo que hace que el funcionamiento de las organizaciones burocráticas sean previsibles y de ahí su éxito. Uno cuando deposita un papel haciendo una solicitud en una oficina, en una ventanilla, sabe que un día, tarde o temprano, tendrá una respuesta, positiva o negativa, pero tendrá una respuesta. Bien, naturalmente, esas virtudes que tiene la burocracia no puede ocultar los problemas, las consecuencias indeseadas, los efectos secundarios, pudiéramos decir, como de las medicinas que tiene la burocracia y que plantea muchos problemas permanentemente para enfrentarse al funcionamiento eficiente de las organizaciones. Vamos a señalar solo 5 primeras principales y primeras críticas que se señalaron a las organizaciones burocráticas por parte de distintos sociólogos a lo largo del siglo XX. Primero, la alienación burocrática. Y hablamos al hablar de más, ¿no?, de la alienación, de ese extrañamiento de sí y del trabajador respecto al objeto de su trabajo. Bien, hablamos de alienación burocrática cuando hablamos de la
deshumanización de las relaciones entre la organización y sus clientes y entre los propios miembros de la organización, esa rigidez en las relaciones, sobre todo entre, bueno, en los últimos años uno de los grandes esfuerzos de la administración pública se ha hecho en eso que se llama atención al usuario o atención al cliente en organizaciones productivas, etcétera. ¿Por qué? Porque esa alienación burocrática tiene efectos muy graves en la conexión entre el usuario y él. Otro de los efectos graves es el ritualismo. ¿Y qué significa eso? Pues cuando convertimos las reglas y procedimientos que se crean para conseguir un objetivo, en vez de ser un medio para alcanzar ese objetivo, para alcanzar los fines con mayor eficiencia, se convierten en un fin en sí mismos. Ese ritualismo es muy habitual. Yo siempre cuento el mismo desde hace muchos años porque es muy socorrido, pero el ejemplo porque me tocó vivirlo y como una expresión del ritualismo como no había visto nunca. En una oficina portuguesa era en la que entré y no había más que 2 empleados, y ahí estaba, en una esquina, estaba el expendedor de tickets para hacer cola, pero no había nadie de público. No, entré yo, no había nadie más que los 2 empleados, los 2 con la cabeza gacha trabajando o haciendo como que trabajaban. Yo me puse frente a uno en el mostrador y esperé a ver que levantase la cabeza y me preguntase, pero pasaron minutos sin que levantase la cabeza y digo, por favor. Y al cabo, el hombre levanta la cabeza, me mira las manos y me señala el expendedor de números. Estaba esperando que sacara el número que me correspondía y pedir el número. No había nadie más, no había ninguna cola que organizar, pero la utilización del expendedor se había convertido en un ritual, es decir, fuese o no necesario, terminamos haciendo o nos terminan obligando a hacer cosas en la organización burocrática cuando se convierte en un ritual. Otro elemento clave es lo que se llama la inercia. ¿Qué significa la inercia? Pues que a veces se crea un organismo para una función determinada, pero una vez se ha creado y funciona esa organización, tiende a perpetuarse más allá de la funcionalidad. Hay organizaciones que son liquidadas, y no solo en la administración pública, también en algunas grandes corporaciones. A lo mejor cuando han pasado 10 o 20 años que no tenían función y hay 1 o 2 trabajadores o empleados ahí no haciendo nada. Eso es relativamente habitual encontrarlo en organizaciones burocráticas. Otro elemento, otro efecto clave es la oligarquización. ¿Qué significa? Es la tendencia a que aparezca una élite, se genere una élite que tiende a perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque los procesos burocráticos son a veces tan complejos que llegar a conocerlos en todos sus detalles puede llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y en ese sentido, pues surge esa élite que lo controla todo, que se convierte en imprescindible, etcétera, y que tiende a perpetuarse y formar parte y generar esas inercias. Y bueno, otro efecto es la autorreproducción, que significa eso, no ya solo que se perpetúe más allá de su función, sino que tiende ineludiblemente casi al crecimiento organizativo. ¿Por qué? Pues porque quien hace bien su trabajo normalmente es premiado con ayuda para hacer ese trabajo. Lo que suele ocurrir es que terminan haciendo el mismo que se hacía antes de incrementar el equipo. Ese tipo de fenómenos ocurren muy a menudo. Bien, pues por tanto, la burocracia, digamos, es el grado superior de la organización social, el grado de avance más alto que se ha alcanzado en organización social en las sociedades humanas, nos permite que maquinarias muy complejas, que procesos productivos muy complejos funcionen, pero a la vez
plantea problemas importantísimos que obliga a que permanentemente tengamos que estar analizando, estudiando esos efectos indeseados de la burocracia. Con esto, pues terminamos la primera sesión.